Buen día muchachos, vamos a dar inicio a la explicación de la guía número 1, que sería repaso de las partes de la oración. Listo. Escogí este tema porque me parece muy importante que ustedes recuerden por cuáles componentes está hecha una oración. Entonces, las partes de la oración son aquellas palabras que utilizamos para formar una oración. Solo vamos a repasar 3 de ellas, que sería noun, que significa sustantivo, personal pronouns, que significa pronombres personales, y verb, que significa verbos. Vamos a iniciar con el primero, que sería nouns. Los sustantivos los utilizamos para referirnos a personas, animales, lugares y cosas. Entonces, miremos el ejemplo. Primer ejemplo, personas. Entonces acá tenemos girl, que significa niña. En personas también podemos incluir los nombres propios, por ejemplo, Luisa. Siguiente, que sería animal. Puede ser dog, perro, snake, serpiente. Seguimos con lugar. En este podemos ubicar lo que es una ciudad, un país, un barrio o una parte de la ciudad. En este caso tenemos una parte de la ciudad que sería escuela. Y por último, hablamos de cosas. En este caso tenemos el ejemplo de un lápiz pencil. Entonces, seguimos con el número 2. Personal pronouns. Son aquellas palabras que utilizamos para reemplazar los sustantivos. Ustedes ya esto lo deben de saber súper bien, pero vamos a mirar. Entonces tenemos I, que significa yo, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso o esa, you, que significa tú, usted, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá vemos que tenemos un sustantivo que es Ana, porque es una persona. Vamos a ver por cuál pronombre personal la reemplazamos. Si estamos hablando de ella, la reemplazamos por she. ¿Listo? Les voy a contar algo muy importante de este punto. Ustedes van a mirar que tenemos la tercera persona, que es muy importante. ¿Por qué? Porque he, she, it tiene un puntico algo delicadito que les voy a explicar en la parte de los verbos. Entonces, téngalo muy presente. Tercera persona, he, she, it. Listo. Vamos por último con la parte de los verbos. Los verbos indican acción. Ejemplo, run, correr, talk, hablar, study, estudiar. Entonces, hay demasiados verbos. Ustedes ya deben de saber eso. Por ejemplo, ver, comer, escuchar. Ahora sí les voy a contar lo que les decía en la parte de los pronombres personales de la tercera persona. Resulta y pasa que si vamos a hacer una oración utilizando la tercera persona, o sea, he, she o it, cuando hablamos en presente simple, se le agrega S al verbo, porque así debe de ser siempre y es una regla que tenemos que recordar. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos esta oración. She eat pizza. ¿Será que así está bien? No. Es she eats pizza. ¿Por qué? Porque she es tercera persona, entonces le agregamos S al verbo. Listo. Ahora, les voy a explicar lo último, que sería cómo son las estructuras o estructura en este caso para realizar una oración sencilla. Bueno, les voy a decir algo muy importante. Acá estamos enfocándonos en una oración sencilla, porque si hablamos de una oración un poquito más compleja, le podemos agregar auxiliares, pero en este momento no, vamos a concentrarnos en esto que es como lo básico. Entonces, para hacer una oración, la estructura es muy fácil. Lo primero que necesitamos es poner el sujeto. ¿Y qué puede ser el sujeto? El sujeto puede ser un pronombre personal o un sustantivo. Listo. De seguido se le agrega el verbo. Y por último, el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es
aquello que yo le quiero agregar a la oración. Entonces vamos a ver el ejemplo. Sujeto, chi. Verbo, ix. Complemento, pizza. Listo. Entonces, ya, yo creo que hasta ahí todo quedó muy claro. Vamos a pasar a lo que sería la explicación de el taller guía que deben de realizar. Entonces, en el taller ustedes pueden ver que les puse otra vez una explicación cortica de lo que les acabo de decir. Vamos a ver el primer punto. Entonces, ¿qué van a hacer en el primer punto? Ustedes van a subrayar los sustantivos que encuentren en cada una de esas oraciones que les dejé ahí. Les voy a regalar la primera. Tenemos she reads the newspaper. Entonces, sustantivo. ¿Será que she? No. She no es un sustantivo, es un pronombre personal. Esa no. Seguimos. Read. Read es un verbo. Sí. Entonces, si es un verbo, obviamente no puede ser un sustantivo. Bueno, de tampoco es un sustantivo, entonces newspaper, periódico. ¿Será que el periódico sí es un sustantivo? Claro que sí, porque es una cosa. Entonces la única palabra que vamos a subrayar de esa oración es newspaper. ¿Listo? Ustedes van a ir mirando cada una de las oraciones y van a mirar cuáles son los sustantivos. Siguiente punto. Dice, reemplaza la palabra subrayada con el pronombre personal que corresponde. Entonces vamos a reemplazar las palabras con el pronombre que corresponde. Entonces tenemos, primera, se las voy a regalar también para que sepan cómo la deben de hacer. Peter is a teacher. Entonces, si hablamos de Peter, ¿qué será? ¿Cuál será el pronombre personal? He, porque hablamos de él. Listo. Y último punto y tercero sería, escribe el verbo que corresponde de acuerdo al pronombre personal. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a mirar cuál es el verbo que está entre paréntesis y si el pronombre personal es en tercera persona, le deben de agregar ese. Si no es en tercera persona, queda como estaba. Y ya el último punto, que sería el cuarto, ustedes lo que van a hacer es todos esos verbos que tienen ahí los van a traducir al español y van a tener esa lista de verbos muy en cuenta porque la vamos a trabajar más adelante y es de los verbos que son más comunes y que nos pueden servir más. Listo. Espero que todo haya quedado muy claro. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que los viernes voy a estar disponible desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde por medio WhatsApp o correo electrónico. Ahí les dejé mi correo electrónico, muchachos. Lo van a tener en cuenta para que me envíen los trabajos. El correo es inglesfeyalegriagranizal@gmail.com. Lo van a hacer de la siguiente manera. Cuando envíen el trabajo, se van a identificar con el nombre, el grupo y el número de la guía que van a enviar. Listo. Espero que todo haya quedado muy claro y muchas gracias por todo.